Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de drenajes percutáneos guiados por ultrasonido. La idea de esta charla es abarcarla en cuatro ejes temáticos, lo que es la incisión y drenaje de los abscesos subcutáneos, los drenajes de los hematomas subcutáneos, la aspiración de quistes renales sintomáticos y el drenaje de colecciones intraperitoneales. En cuanto a la incisión y drenaje de abscesos subcutáneos, es muy importante tener esto en cuenta en cuanto al abordaje inicial de nuestros pacientes, ya que el uso del ultrasonido pues, va a aumentar la seguridad, va a aumentar la satisfacción del paciente, va a reducir los tiempos de estancia hospitalaria, va a permitir una visualización en tiempo real e incluso esta puede ser complementada con algunos bloqueos analgésicos. Es muy importante tener en cuenta el uso del ultrasonido porque va a ser útil para diferenciar la celulitis y los hematomas y los abscesos, aunque vamos a ver que a veces los abscesos y los hematomas pueden ser un poco más difíciles de diferenciar, pero abordaremos algunos detalles puntuales más adelante. Traigo este estudio a colación porque es un estudio en el cual se buscó comparar el diagnóstico de los abscesos de tejidos blandos por ultrasonido versus tomografía computarizada. Este estudio es bastante interesante porque hace como la estadificación de 1 a 4 de la clasificación de los abscesos y de acuerdo a esto pues le da como unas características diagnósticas que incluso pues vamos a ver que en la tomografía no se diferencian tanto, lo que le confiere como un valor diagnóstico adicional al ultrasonido cuando los clasificamos de 2 hacia arriba. Entonces podemos ver que la clasificación 1 en esta imagen comparada por tomografía con ultrasonido, vamos a ver que va a corresponder a unos cambios principalmente de los tejidos blandos, pero no va a haber una colección como tal organizada. En el grado 2 vamos a ver que corresponde a una visualización discreta de un absceso en una cavidad, como podemos ver acá por tomografía y acá por ultrasonido. Sin embargo, vamos a ver que no hay unos detalles internos visualizados como tal en esta cavidad abscesal. En la estadificación número 3 vamos a encontrar que la visualización de este absceso va a ser algo heterogénea, perdón, con un contenido heterogéneo, eh, y vamos a tener, va a haber, no va a haber como una diferenciación de unos detalles finos como tal del absceso. Y en el grado 4 vamos a ver, por ejemplo, acá por tomografía que no se logra diferenciar pues muy bien. Eh, de pronto también tenga que ver algo, pues las ventanas, pero vamos a ver que acá los detalles son más finos visualizados por ultrasonido. Entonces vamos a tener unas características como de bordes irregulares, con contenido mixto dentro de la cavidad que va a corresponder pues a un absceso. E incluso si lo vemos acá comparado con la tomografía, podemos ver en este corte axial de esta tomografía a nivel de la cadera, donde vemos un absceso glúteo acá señalado con la flecha, comparado con el ultrasonido, e incluso pues podemos ver que de pronto la cavidad y la cavidad se ve mucho más diferenciada acá que por tomografía. A lo mismo que en este corte que podemos ver también, donde podemos ver acá un absceso glúteo y lo comparamos con el ultrasonido, encontrando un mayor detalle de estas características. E incluso acá podemos ver algo de celulitis, que es como este patrón empedrado que puede verse en el tejido graso. Este estudio también lo traigo a colación porque es un estudio interesante donde lo que se buscó fue validar como el diagnóstico de, de los abscesos por ultrasonido al pie de la cama. Y este estudio fue realizado tanto por residentes de medicina de urgencias como por médicos urgenciólogos. Y acá ellos destacan de las principales características que diferencian un absceso de una celulitis, pues es este patrón empedrado que se genera sobre el tejido celular subcutáneo, a diferencia del absceso que puede tener esta
cavidad abscesada un poco isoecogénica, hipoecogénica, y que puede variar incluso dependiendo en el tiempo. Y ellos calculan una precisión diagnóstica tanto del examen físico como la adición del examen físico más el ultrasonido. Entonces podemos ver que en cuanto a la precisión diagnóstica del examen físico, el valor predictivo positivo de pues varía del 81% con un intervalo de confianza entre el 70 y 90%. Y podemos ver cómo este valor predictivo positivo va a mejorar a través del ultrasonido con un valor predictivo positivo del 93%, con un intervalo de confianza entre el 84 y 97%, que también es llamativo en este estudio, que esto pues enroló a los residentes en cuanto al nivel de entrenamiento de año de residencia, e incluso pues los comparó, pues que aparentemente pues impresionaba que a medida que pasaban los años pues tenían un mejor entrenamiento en cuanto al examen físico para predecir el examen, pues para predecir un absceso, pero al adicionar el ultrasonido, pues estas precisiones o estas sensibilidades mejoraban a lo largo también de los años. Es interesante también porque a ellos se les hizo una capacitación de 30 minutos antes de ver estos pacientes, y con eso pues fue que en teoría pues mejoró la precisión diagnóstica. Es importante tener en cuenta la anatomía cuando vamos a abordar este tipo de abscesos subcutáneos, porque vamos a encontrar que en las ventanas de los tejidos superficiales, de anterior a posterior, pues vamos a encontrar lo que es la piel, la grasa, que tiene pues un patrón casi como loculado o empedrado, por decirlo así. Y vamos a empezar a ver lo que son las fascias, que son parte de como unas líneas hiperecogénicas que nos van a diferenciar pues los diferentes estratos de la piel y, y los músculos, e incluso pues dependiendo del escenario podemos ver incluso el tejido óseo. Entonces, la ubicación de algún absceso en esta distribución, pues va a ser importante en cuanto a su identificación a través del ultrasonido. En cuanto a las indicaciones, es importante tener en cuenta pues, que la indicación de valoración ultrasonográfica de cualquiera de estas situaciones va a ser pues, lo que denominamos también la tetrada de Celso, donde vamos a tener un eritema, dolor, calor, edema, o incluso algunos con limitación funcional, y a través del ultrasonido vamos a poder diferenciar pues, eh, bastantes características de estos hallazgos. Entonces, por ejemplo, acá podemos notar en esta ventana de ultrasonido de tejido celular subcutáneo, donde incluso acá señalado con estas cabezas de flechas, podemos ver incluso también algo de celulitis que tiene ese patrón de empedrado, que lo denominan así en la literatura. Y vemos acá parte de lo que es el absceso que se encuentra pues, en el tejido celular subcutáneo. Podemos ver que este tiene también unas características ecogénicas mixtas, donde pues la identificación e incluso la compresión nos puede ayudar a diferenciar algunos escenarios. Y viendo pues la utilización del ultrasonido, pues aumenta la probabilidad diagnóstica de pues del 94%. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a encontrar, pues principalmente son lesiones que no correspondan, pues abscesos o hematomas que sean de drenaje. Y de esto nos podemos apoyar de herramientas adicionales que tiene el ultrasonido, como es el Doppler color y el Doppler pulsado. Acá podemos ver en esta imagen de la izquierda cómo se muestra un nodo linfático relacionado a metástasis por cáncer, donde tenemos la arquitectura pues, del nódulo, del ganglio, pues que está alterada, incluso pues está se podría decir que está con
cambios vasculares o con flujo sanguíneo que no es central, sino pues es ciliar, y esto pues puede corresponder pues a un hallazgo que no es compatible con un absceso. Acá también podemos ver incluso la literatura nos menciona los hallazgos de masas pulsátiles en las cuales corresponden a aneurismas que se pueden generar o presencia de ese, como ese signo del remolino que lo podemos ver acá en esta imagen, donde impresiona pues el fluido de sangre a través de la cavidad. Y cuando le ponemos el Doppler color, vamos a ver cómo también esa transferencia o ese movimiento de sangre a través de la cavidad, pues lo que nos hace sospechar que tengamos en este escenario pues un aneurisma. Es importante tener mucha precaución en estos estados, en los pacientes que se van a llevar a punción, que estén anticoagulados, que tengan coagulopatías o que tengan abscesos musculares que correspondan a una piomiositis, ya que estos pues, van a ser principalmente drenados en quirófano. Acá podemos ver en esta imagen donde vemos una colección de fluido heterogéneo que es vista a lo largo del músculo, en este caso el vasto lateral del cuádriceps, que corresponde pues a una miositis, que está metido dentro de la cavidad pues, muscular. También podemos ver algo acá de edema del tejido celular subcutáneo en la piel, lo que pues nos hace pensar en este diagnóstico. En cuanto al equipo y la selección que vamos a realizar para poder hacer estos procedimientos y estos drenajes, es importante tener en cuenta contar pues con un transductor lineal, ya pues que este nos permite tener una mayor resolución de las estructuras superficiales. Podemos apoyarnos del Doppler color y el Doppler pulsado para diferenciar estructuras neurovasculares. Mencionan la lidocaína al 1% como parte de infiltración para analgesia de estas punciones, el jabón de clorexidina para la sepsia y la antiasepsia que se debe realizar para estos procedimientos, y nos sugieren una hoja de bisturí número 11 para hacer la incisión y el drenaje de estos. Ahora, hay situaciones donde nos vamos a enfrentar tal vez a unos drenajes en unas zonas donde son de difíciles acceso, entonces nos sugieren los drenajes guiados con aguja y jeringa de 10 centímetros conectadas pues a un catéter o una aguja número 18 o, o 20, pues dependiendo de la situación. Es muy importante en este punto, pues obviamente la comodidad tanto del examinador como del paciente para poder hacer el drenaje guiado por ultrasonido, tener en cuenta todas las normas de asepsia y antiasepsia, la colocación incluso pues, de campos estériles, la limpieza adecuada, la infiltración adecuada y la realización del procedimiento pues con la menor cantidad de contaminación posible. En cuanto como tal, a la técnica de realización de este procedimiento, es importante explorar alejándose del área afectada para evaluar la anatomía normal del paciente. También es importante buscar, pues, o delimitar en área, pues, como en el diámetro longitudinal y en el diámetro transverso, la lesión para poder encontrar el mejor punto de drenaje de estos abscesos. El absceso va a aparecer como una acumulación de líquido anecoico con contenido hiperecoico, como lo podemos ver acá en este escenario, y a menudo puede tener un realce acústico posterior. Adicionalmente, podemos hacer una maniobra de compresión suave, gradual sobre el líquido que puede estar loculado y que de pronto no se logra ver cuando se hace pues, la insonación directa. Esto es importante porque nos permite de pronto descartar esos falsos positivos o esos falsos negativos. Es importante registrar tanto los límites del diámetro anterior o longitudinal o más bien el largo, la altura y el ancho de esta lesión y la profundidad a la que la encontramos para tener en cuenta hacer el abordaje más adecuado.
Limpiar el área con clorexidina, la anestesia, obviamente la funda para el transductor, la funda plástica o ya sea pues el Tegaer, pues que lo hemos discutido en otros escenarios. Y los abscesos extensos pueden llegar a requerir irrigación con solución salina para romper las loculaciones que pueden estar presentes dentro de esa cavidad que está abscedada. Siempre es importante verificar después de hacer el procedimiento. Entonces acá podemos ver en estas dos imágenes un absceso que está acá delimitado con la flecha blanca y acá pues una celulitis que está delimitada con las flechas, las cabezas de flecha dirigidas hacia arriba. Y acá pues encontramos herramientas adicionales con el Doppler color que nos ayudan a diferenciar pues la presencia de esos vasos en nuestros trayectos a puncionar. En cuanto a las zonas difíciles, como lo dije, o en áreas sensibles, podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, una ventana donde se va a hacer un drenaje de un absceso que es pequeño, eh, que se encuentra en el escroto y este va a ser pues, realizado preferiblemente por la aspiración de una aguja. Y este pues nos va a permitir hacer un abordaje pues de esas zonas que son como difíciles de insonar y de intervenir para poder ser un poco más precisos en cuanto a la realización de este examen. Entonces acá podemos ver cómo la punta de la aguja entra dentro de la cavidad abscedada, se realiza el drenaje y vemos cómo pues disminuye en parte el tamaño de esta cavidad abscedada. Siempre pues es preferible una técnica en plano, pero pues acá podemos ver que esto es una técnica fuera de plano. Acá pues podemos ver otro ejemplo de aspiración con aguja y este también lo usan, por ejemplo, en los procedimientos de drenajes de abscesos de mama, donde podemos ver como tal la delimitación con el círculo punteado, lo que es el absceso, y la aguja entrando a través de la piel y la cavidad abscedada para hacer el drenaje. Cuanto a las complicaciones de este procedimiento, vamos a encontrar lo que son la punción neurovascular, la punción de ganglios linfáticos que sean necróticos y por eso también es importante diferenciarlos a nivel ultrasonográfico, la punción de masas sólidas que no correspondan a abscesos y drenajes parciales que pues van a tener recurrencia a lo largo del tiempo y que tal vez una forma de solucionarlos que sea uno con los lavados o dos con la colocación de catéteres de drenaje. Un punto clave a tener en cuenta para el abordaje de estos abscesos de tejido subcutáneo es utilizar siempre también el Doppler color y el Doppler pulsado para diferenciar las estructuras neurovasculares alrededor del absceso. El absceso puede ser isoecoico, que con una compresión gradual puede como delimitarse un poco mejor las características y los bordes, preferiblemente una aguja de calibre 18 para poder hacer la aspiración en las zonas que consideremos que sean de abordaje difícil, o pues una incisión punzante en el caso de que el material también sea viscoso, porque también si no podemos drenar por Bueno, aguja, nos vamos a... Señor. no, ya lo silencié. Ok. Entonces, la incisión va a ser punzante para el drenaje del material viscoso y permitir pues la salida del material purulento en este caso. Y los ganglios linfáticos necróticos tienen un aspecto similar al de un absceso y por eso hay que identificarlos antes de puncionar. Entonces, por ejemplo, en estas áreas donde el contenido graso es alto, podemos ver que el patrón puede ser muy similar o isoecogénico en cuanto para identificarlo a través del ultrasonido. Y veamos que con la compresión podemos ver que empiezan a aparecer como las características clásicas de este absceso. Cuanto a la integración clínica, pues definitivamente lo que no se drena no mejora, entonces el drenaje va a ser el tratamiento definitivo. Distinguir los abscesos de celulitis es importante a nivel ultrasonográfico. Vamos a tener una visualización en tiempo real, podemos apoyarnos del Doppler color y del Doppler pulsado para diferenciar las estructuras neurovasculares y obviamente pues esto nos va a disminuir el riesgo de complicaciones, nos va a disminuir las estancias hospitalarias, nos va a dar unos tratamientos mucho más o menos invasivos que pues en los escenarios de urgencia y de UCI pues pueden ser bastante enriquecedores.
Acá este artículo que traigo a colación es de una revista médica danesa, donde pues ellos querían establecer como la seguridad sí, como la seguridad de hacer el drenaje de ultrasonido de unos abscesos en el tronco, donde pues tuvieron en cuenta 27 pacientes, a los cuales pues el resultado era hacerle un seguimiento de esos drenajes de los abscesos guiados por ultrasonido, y podemos ver que a estos 27, 25 fueron exitosos en este artículo. En el seguimiento hubo una recurrencia de 6 y de los abscesos que fueron llevados a drenaje, pues en realidad fueron solo 2, lo que pues le confiere como una tasa de efectividad pues bastante buena para la seguridad del drenaje. No mencionan como tal unas complicaciones a lo largo de estos seguimientos, y los aislamientos microbiológicos fueron pues principalmente el Staphylococcus aureus y crecimiento de bacterias anaerobias. Acá podemos ver pues un ejemplo de las cavidades que fueron o los abscesos que fueron drenados por este estudio. Ya pasando a lo que es el drenaje de los hematomas subcutáneos, vamos a ver que en cuanto a las ventajas del ultrasonido va a ser útil para diferenciar la inflamación de los tejidos blandos de un hematoma. El hematoma versus absceso es más complejo y dependerá pues siempre de la clínica para poderlo diferenciar. El hematoma sobreinfectado también puede ser un reto al diagnóstico clínico y ultrasonográfico que vamos a ver más adelante, y pues principalmente pues va a estar relacionado con signos y síntomas. Acá podemos ver que en cuanto a la anatomía de de esta estructura de los hematomas, vamos a ver que hay que diferenciar las estructuras circundantes alrededor del hematoma, sobre todo para diferenciar lo que es la vasculatura. Tras el drenaje, pues estos hematomas pueden sangrar un poco más por la incisión que se realice, debido a que estos hematomas están causando una compresión de sus vasos nutricios de la piel o vasos nutricios eh, del músculo, y esto genera pues una disminución del flujo sanguíneo a estos tejidos, que una vez se libera, pues otra vez vuelve como a fluir, lo que hace que sangre. Cuando hablamos de sangre fresca, podemos ver que es hiperecoica o isoecoica, y a medida que los productos de degradación de los hemocomponentes se van degradando, pues vamos encontrando que se vuelve más anecoica con posibles filamentos de fibrina, como podemos ver en este hematoma que se muestra en un antebrazo en un paciente de 4 años, que también es muy útil estos abordajes ultrasonográficos en los pacientes pediátricos. Y pues el síntoma cardinal es pues el secundario al trauma, que nos ayuda a diferenciar de un absceso a un hematoma. Ahora, no quiere decir pues que un hematoma no se pueda sobreinfectar, y eso también nos va a pasar en la práctica clínica. También hay que notar que, por ejemplo, otra de las diferencias entre el hematoma y el absceso es que no va a haber presencia como de celulitis o de inflamación eh, de ese tejido celular subcutáneo, esa grasa también que está a nivel subcutáneo. Entonces eso nos ayuda a diferenciar los hematomas de los abscesos. Otras de pues, la indicación de hacer una valoración de estos escenarios, pues también va a ser la presencia de dolor, rubor, calor, edema. La diferenciación entre un absceso versus un hematoma es principalmente clínica, ya que el hematoma va a ser secundario a un trauma reciente, va a ser secundario a pacientes que tengan propensión a hematomas, pueden tener relacionados hallazgos paraclínicos que estén relacionados con trombocitopenia, coagulopatía, el uso de anticoagulación e incluso pues las cirugías recientes. En cuanto a las contraindicaciones, pues obviamente si hay estructuras neurovasculares en la región de interés, pues va a ser una contraindicación para realizar pues el drenaje de esto, que sea un ganglio linfático necrótico, porque se parecen mucho algunas estructuras, la presencia de aneurismas o pseudoaneurismas, y en realidad hay que tener precaución con los pacientes que están anticoagulados con coagulopatías o trombocitopenia, pero pues no es una contraindicación como tal eh, absoluta. El equipo de selección va a ser similar al que hacemos al de los abscesos subcutáneos.
vamos a tener un transductor lineal donde pues nos va a permitir visualizar las estructuras superficiales, nos vamos a apoyar del Doppler color y del Doppler pulsado. Vamos a utilizar la lidocaína al 1% para la infiltración de la lesión, previa asepsia, antiasepsia con la clorexidina, hoja de bisturí número 11 y lo mismo, las zonas donde podamos hacer el drenaje guiado por agua, pues preferiblemente también utilizar sí, una aguja de calibre 18. Acá podemos ver imágenes donde vemos un hematoma, que vemos que la piel pues, no está inflamada, vemos unas características eh, que son hipoecogénicas y el drenaje, acá podemos ver cómo la aguja entra a través de la cavidad en un eje largo en plano, que eso es lo ideal para hacer todos estos drenajes eh, en los escenarios de práctica clínica. Y acá podemos ver al lado derecho como la imagen de la aguja en el modo B en una aspiración de esta lesión que para determinar si hay la presencia de un absceso o no en este lado. En cuanto a la preparación, pues también va a ser muy importante lo que previamente, tanto el examinador como el paciente deben estar cómodos para hacer la realización de estos drenajes. Es importante evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes y estar preparados para eso mismo, porque si llega a sangrar, pues podemos hacer manejo hemostático e incluso con gasas impregnadas con ácido tranexámico, que pues no lo veo así como muy descrito en la literatura, pero que uno lo ve mucho en la práctica clínica. Y el uso de los vendajes compresivos, porque al tratarse un hematoma, pues en realidad pues como la nutrición de esto es relativamente por sangre, y si uno deja que otra vez la cavidad se expanda porque no hace un vendaje compresivo, obviamente pues en las zonas donde son compresibles, eh, pues va a volver a formarse el hematoma. Entonces, una parte de la ayuda a la resolución, fuera del drenaje o la evacuación, es apoyarse con el vendaje compresivo, pues para que no vuelva a reaparecer. Entonces, el procedimiento va a ser también lo mismo, una exploración alejándose del área afectada para evaluar la anatomía normal del paciente, explorar toda la longitud de la cavidad afectada en los planos sagital y transverso. Un absceso aparecerá como una acumulación de líquido anecoico con contenido pericoico que a menudo realza acústico posterior. La compresión suave y gradual va a permitir evaluar ese líquido si está loculado, registrar los límites de profundidad, de tamaño estimado, limpiar pues el área con clorexidina, aplicación de anestésico, la funda plástica para el transductor y verificar pues después del procedimiento. Acá podemos ver un posible diagnóstico de un hematoma que está sobreinfectado, donde podemos ver unos realces heterogéneos sobre pues unos realces, unos cambios en las ecogenicidades del hematoma que lo convierte pues, de unas características heterogéneas, lo pueden llegar a confundir incluso con un absceso. Las complicaciones, como lo dije, principalmente fuera de las anteriores mencionadas en los abscesos de infección, punción neurovascular, es el sangrado y uno tiene que estar preparado para pues, atender esto. Entonces, dentro de los puntos clave del abordaje de esto es importante tener el uso del Doppler color y el Doppler pulsado para identificar estructuras neurovasculares que vayan a interferir con el campo de punción. Compresión graduada, la sangre viscosa y coagulada requiere incisión y drenaje. No subestimar el sangrado. En algunos escenarios podemos utilizar lidocaína con epinefrina y si hay una infección, pues tratarla como tal. Acá traigo a colación este estudio del European Journal of Radiology del 2012, donde pues, buscan demostrar la seguridad de la aspiración ya por ultrasonido de hematomas subcutáneos articulares de las bursas e intramusculares. En este escenario, pues tuvieron 96 procedimientos que consideraron el 87.3 fueron 87.3% fueron éxitos y 14 procedimientos que corresponden al 12.7% de esta población, pues no fueron o fracasaron debido a la excesiva densidad o viscosidad del contenido.
No presentaron complicaciones significativas durante ni inmediata después de ningún procedimiento y se dispuso de los registros de seguimiento clínico de 73 procedimientos en 45 pacientes. 30 pacientes no regresaron para seguimiento tras la evacuación del leucotoma, pues no se registraron complicaciones sépticas o hemorrágicas ni casos de compromiso neurovascular en este estudio. Entonces, lo que nos ofrece, pues relativamente es un abordaje seguro para estos drenajes de hematomas guiados por ultrasonido. En cuanto a la aspiración de quistes renales sintomáticos, pues la ventaja del ultrasonido es que es una herramienta útil para diferenciar los quistes simples de masas renales sólidas o complejas. El riñón tiene una alta prevalencia de quistes del 20 al 50% y este va aumentando con la incidencia de la edad. A medida que vamos envejeciendo, pues mayor probabilidad de quistes vamos a tener. Adicionalmente, es importante anatómicamente diferenciar en el riñón los vasos y el uréter y estructuras adyacentes como el colon, el hígado, el vaso y el pulmón. En cuanto a las indicaciones, pues en realidad, eh, digamos lo que en la práctica a veces uno no ve esto tan seguido, o pues en realidad lo ve muy escaso porque pues lo que uno ve es que estos quistes complejos pues casi siempre o van a terminar en cirugía o, o pues ya la indicación como tal de escleroterapia pues la hace un radiólogo intervencionista. Es importante tener en cuenta el tamaño, el dolor, la hematura y la uropatía obstructiva y la hipertensión que pueda generar este tipo de quistes. Hay que tener en cuenta que la diferenciación entre los quistes renales simples y los quistes renales complejos, que los podemos ver en estas imágenes, donde en la imagen de la izquierda pues vemos el riñón con un quiste renal simple que tiene unas características de bordes lisos y delgados con contenido hipoecogénico en su interior, a diferencia de un quiste renal complejo, donde podemos ver esos bordes que son irregulares, podemos ver contenido mixto a nivel del interior del quiste, lo que nos sugiere pues definitivamente algo que no corresponde a un quiste simple y por ende pues contraindica el drenaje de estos también. Entonces también es importante tener en cuenta esas estructuras neurovasculares que se atraviesen en el campo de punción, la presencia de tabiques, paredes gruesas que tengan material ecogénico dentro de la lesión quística, la anticoagulación en los pacientes en este escenario, coagulopatías, trombocitopenia, el riesgo de sangrado y riesgo de lesión de las estructuras adyacentes. En cuanto al equipo de selección para estos escenarios, vamos a contar ya con un transductor convex, en el cual pues, nos va a ofrecer algo más de profundidad al momento de valorar, ya que pues estos pueden ser estructuras retroperitoneales, también nos vamos a ayudar del anestésico local, también tener en cuenta las condiciones de asepsia y antiasepsia, como son las fundas estériles o las fundas de plástico para proteger el transductor, el uso de clorexidina, y acá pues vamos a tener en cuenta ya lo que son las agujas de centesis, que son un poco de un calibre un poquito más gruesas y de mayor longitud para poder llegar a estas estructuras. Entonces, en cuanto a la preparación, el paciente tanto el examinador como el paciente tienen que estar en una posición cómoda. El paciente tiene que estar en decúbito prono porque el abordaje va a ser casi que posterolateral o buscando pues el punto seguro que es la menor distancia entre la piel y la lesión, y eso aplica para todas todas las lesiones que vamos a abordar por ultrasonido. En cuanto al procedimiento, hay que lo mismo, explorar los tejidos circundantes y los planos sagitales y transversales de las lesiones. Hay que buscar una vía de acceso segura, la más corta desde la distancia de la piel al quiste, utilizar el anestésico local y hacer una incisión con el bisturí, separando primero los tejidos celulares subcutáneos, como con el uso puede ser incluso de un portaobjetos o un portaagujas. Ya una vez haciendo como la disección de estos planos, se puede introducir la aguja de centésis a través de la incisión
y una vez se introduzca el catéter, retire el elemento punzante y dejar ahí el catéter. Se pueden conectar a jeringas de 40 a 60 cc, aspirar la mayor cantidad de líquido posible y si se vuelve hemorrágico, pues detenga. Observar al paciente una hora después de haberle realizado el procedimiento. Ya para los procedimientos de escleroterapia son pues unos drenajes similares. Lo que pasa es que ya van a usar líquidos o elementos para la escleroterapia y pues esto en realidad también pues no vi estudios donde comparaban como la recurrencia de estas lesiones, también guiadas por este tipo de abordajes. En cuanto a las complicaciones, hay lesiones renales, sangrado, lesión de órganos adyacentes e infecciones. Es importante tener en cuenta que los quistes simples asintomáticos definitivamente no se drenan. La característica de un quiste simple va a ser anecoico con pared posterior bien definida, un realce acústico profundo y la ausencia del espesor de la pared medible. La configuración de la ganancia también tiene que ser adecuada porque nos puede sobreestimar o subestimar el contenido del quiste. Evaluar las características, el uso del Doppler color y el Doppler pulsado para evaluar las estructuras neurovasculares adyacentes. Los quistes de otros órganos no deben ser intervenidos, no subestimar el sangrado. Si después reaparecen los síntomas, evaluar la escleroterapia o la decorticación por especialidades pertinentes para el tratamiento definitivo. Entonces, en cuanto a la integración de la práctica clínica, pues no es una práctica que yo vea usualmente pues en nuestros escenarios. La aspiración en tiempo real pues permite visualizar todos los órganos y estructuras circundantes, lo que ayuda a reducir considerablemente las complicaciones. Tras la aspiración de los quistes simples pueden reaparecer. Si los síntomas reaparecen con la recurrencia del quiste, pues administra el tratamiento definitivo mediante radiología intervencionista o urología, que van a ser los encargados de hacer la escleroterapia o la decorticación. Y las características para distinguir un quiste renal simple de un quiste complejo o una masa sólida se aprenden fácilmente y pueden ayudar a guiar la toma de decisiones en estos escenarios. Acá traigo un estudio a colación del tratamiento de los quistes renales simples sintomáticos por aspiración percutánea y administración de escleroterapia con etanol. Y esto pues fue un estudio donde tuvieron en cuenta 60 pacientes a los cuales se los llevó primero a drenaje percutáneo. Entonces veamos que la mayoría de los drenajes fueron de quistes que fueron menores a 150 cc y los seguidos por 150 a 500 cc. El número de inyecciones realizadas, pues por ejemplo acá fue una en estos pacientes con quistes menores a 150 y vemos que a medida que aumenta el volumen pueden requerir más inyecciones. En cuanto al éxito pues de la resolución completa o parcial, pues vemos que los de menores a 150 cc les iba un poco mejor que a los de mayor volumen. Y vemos que también el éxito de la ablación con el etanol, pues también le fue mucho mejor a los que eran menores a 150 cc. Y esto pues también lo reportan ahí en este artículo de radiología, que puede ser útil en el tratamiento y mejoría pues del éxito de la ablación del quiste a través de ultrasonido y escleroterapia. En cuanto al drenaje de las colecciones intraperitoneales, vamos a encontrar unas ventajas que nos ofrece el ultrasonido y es definitivamente la identificación del líquido que que compone estas cavidades o estos abscesos. Y esto nos permite diferenciar pues entre varias patologías que podemos encontrar a nivel intraabdominal o en la pared abdominal. Entonces vamos a encontrar en los pacientes que son sobre todo postquirúrgicos, vamos a encontrar la aparición de seromas cuando hacemos la aspiración de estas cavidades de un líquido seroso y los cultivos son negativos. Si aspiramos pues un líquido purulento, vamos a encontrar pues que la probabilidad de que sea un absceso es muy alto asociado a los cultivos positivos. Entonces pues el drenaje va a ser el tratamiento va a ser el drenaje y el cubrimiento antibiótico para estos escenarios. Adicionalmente también podemos encontrar complicaciones de cirugías laparoscópicas como son los biliomas, perdón,
que pues va a ser un contenido pues que es bilioso y los cultivos pueden estar positivos, los cultivos van a estar negativos. Y pues esto lo podemos ver como una complicación de las colecistectomías que en algunos casos pueden generar o van a requerir algunos drenajes. Otro escenario que podemos ver enfrentado es la aparición de un pseudoquiste pancreático que va a ser la formación de esa cavidad hipoecogénica a nivel intraabdominal y veamos que las estructuras adyacentes, incluso en este escenario, en esta ventana de abdomen en un plano transversal, donde vamos a ver la vena cava inferior a nivel más posterior o más posterior, la aorta y la columna vertebral. Entonces, tener en cuenta también todos estos detalles anatómicos al momento de este abordaje y la aspiración de este líquido, ya sea tipo exudado o de pronto trasudado y que tenga unos niveles de lipasa y amilasa elevados, pues nos va a configurar el diagnóstico de un pseudoquiste pancreático. Antes se solía hacer conservador o quirúrgico en estos escenarios. La presencia de estos abscesos que vimos identificados previamente hasta la aparición del ultrasonido, pues era más de antibiótico o se operaba. Ya con la aparición del ultrasonido en 1970 y la tomografía en 1980, pues nace el tratamiento guiado por imágenes y actualmente es el de elección siempre que sea posible. Menor morbilidad, menor estancia hospitalaria, menor duración de drenaje, evita la cirugía y adicionalmente es rentable para la institución y los servicios pues, de salud. Acá traigo a colación, pues estas son imágenes realizadas en un artículo de 1980. Principalmente es como para identificar las estructuras adyacentes que podemos tener alrededor del sitio que vamos a funcionar. Entonces acá podemos ver cómo en este corte axial de anterior a posterior vamos a ver el lóbulo hepático izquierdo, vamos a ver el estómago delimitado acá y pues la zona que queremos funcionar. Cuando hablamos de hígado siempre se va a preferir el abordaje transparenquimal o a través del parénquima hepático para hacer el abordaje de estas lesiones. Algunos pueden requerir drenajes con pigtail o drenajes permanentes o, eh, o una punción guiada por tomografía, que también pues es como la otra alternativa que tenemos cuando el ultrasonido no se puede realizar. Acá podemos también ver que vemos el absceso que en este caso pues está detrás del estómago y entre el páncreas, donde lo que se va a buscar es principalmente evitar pues esas estructuras, uno, vitales y dos, eh, la distancia entre la piel y la lesión más corta para poderla abordar. Obviamente pues acá no vamos a entrar, digámoslo, de forma anterior, debido pues a la lesión causa o la posible lesión que podemos llevar a pasar pues una aguja o un catéter a través del estómago, que pues eso terminaría seguramente en un desastre. Si bien o mal estas imágenes son de tomografía, las traigo a referencias para tener como la ubicación anatómica espacial de estas situaciones. En cuanto a las indicaciones, pues va a ser el drenaje de los pacientes que están sintomáticos. Bueno, entonces, en cuanto a las indicaciones de drenaje en estos pacientes, va a ser los pacientes que son sintomáticos, que van a presentar fiebre, dolor abdominal, acumulación de líquido intraabdominal localizado y pues reactantes de fase aguda elevados, pues que nos sugiere que pues, está también ocurriendo un proceso infeccioso instaurado. Cuanto a las contraindicaciones, pues van a ser las lesiones neurovasculares, las coagulopatías, el riesgo elevado de sangrado, la posibilidad de lesión de órganos adyacentes y cuando tenemos ascitis de gran volumen es relativa. ¿Por qué? Porque pues podemos hacer un drenaje de la ascitis y luego llegar a hacer pues el abordaje de ese absceso o ese líquido loculado para hacer el correspondiente manejo. El equipo de selección en este escenario vamos a ver
que pues nos vamos a apoyar de la sonda o el transductor convex, que nos confiere mayor profundidad en cuanto al rango de valoración. Los mismos técnicas de asepsia, antiasepsia, el uso de la clorexidina, la funda estéril para el ultrasonido, la sonda del ultrasonido, el uso de anestésico local. Y acá vamos a ver que para las acumulaciones de líquido de 4 o más de 5 centímetros de diámetro se necesitará una guía de 0.035 o 0.038 pulgadas con un drenaje multiusos de 8 a 10 French y una sutura no absorbible, e incluso pues estos drenajes dice la literatura que se deben dejar entre 5 y 7 días dependiendo del volumen que vaya drenando para hacer pues como un correcto manejo de estas lesiones. En cuanto a la preparación del paciente, hacerle una valoración también del riesgo de sangrado, la comodidad tanto del operador como del paciente para la realización del procedimiento, buscar la ruta más segura para hacer este abordaje, como es pues la distancia entre la piel y la lesión a abordar, pues más corta posible, y, y el uso pues de los elementos de protección personal, el de asepsia, antiasepsia, pues recomiendan siempre la clorexidina en toda la literatura pues acá revisada. En cuanto al procedimiento, pues podemos ver, por ejemplo, acá el drenaje de una colección intraperitoneal guiada por ultrasonido. Pues el abordaje, como lo digo, va a ser dependiendo del sitio más cercano a la lesión para poder llegar al, al, al punto que queremos sin ir a lesionar pues estructuras adyacentes. Y eso también lo podemos hacer una valoración de pues ultrasonográfica. Acá podemos ver también cómo es la aspiración de un quiste intraabdominal guiado por ultrasonido, donde vemos la aguja entrando atrás del quiste, pues sin ir a lesionar otras estructuras adyacentes, que es importante también tener estos puntos de seguridad que hemos discutido a lo largo de todo este aprendizaje, que es el uso del Doppler pulsado, el Doppler color y el Doppler pulsado para evaluar esas estructuras adyacentes y no irnos a encontrar con algún vaso que lleguemos a lesionar en el trayecto de esta punción. Acá podemos ver también una aspiración de un absceso intraabdominal en tiempo real, donde podemos ver la aguja cómo está entrando en el absceso, y vemos las características de pues que tienen unas características mixtas o unas ecogenicidades mixtas en su interior, y el drenaje pues debe ser realizado. Cuanto a las complicaciones, vamos a tener lesiones de órganos o estructuras adyacentes, infecciones, lesión neurovascular, propagación del absceso, sobre todo a veces en esos hepáticos, bacteremia transitoria, sepsis, recurrencia y persistencia de la secreción, lo que configura una fístula. Los puntos clave a tener en cuenta acá es utilizar el Doppler color y el Doppler pulsado para evaluar estructuras neurovasculares adyacentes o identificación de otras estructuras circundantes. Si no hay una vía segura, pues definitivamente no lo realice por ultrasonido, busque otra alternativa. Si es hepático, es la vía transparenquimatosa o pues transparenquima a través del parénquima la que se debe realizar. Si hay líquido intraperitoneal libre, puede ser necesaria la paracentesis, una colección, un absceso intraabdominal mayor a 4 centímetros o incluso en la pared del, del abdomen, requiere un drenaje, algunos prolongados hasta una semana. La persistencia de un drenaje mayor a una semana sugiere la configuración de una fístula, y acá nos debemos apoyar pues con otros exámenes diagnósticos como la fistulografía. No subestimar en ningún paciente el riesgo de sangrado. Esté preparado para tratar al paciente por sepsis inmediatamente después se realice el procedimiento, debido pues como a la liberación de esas de esa toxicidad de las bacterias que incluso puede llegar a sangre. Entonces también es como un punto clave a tener en cuenta en los pacientes que tienen como alto riesgo de descompensarse por sepsis en estos escenarios.
La integración clínica, pues el ultrasonido definitivamente va a aumentar la seguridad en tiempo real de estos tipos de abordajes. Acá va a disminuir el riesgo de complicaciones. La ventana, si la ventana no es adecuada, definitivamente no lo haga, absténgase de hacerlo. O busque otra ventana que sea más favorable. Los casos complejos requerirán el uso o el apoyo de radiología intervencionista y esté preparado para las complicaciones en estos escenarios. Si bien o mal esto pues no es un drenaje de un absceso, es una colocación de un drenaje de una colecistostomía vía percutánea, y la cual pues es realizada por ultrasonido, entonces también tiene otra implicación clínica u otra ayuda pues para el abordaje de los pacientes que pueden estar críticamente enfermos. En cuanto a la evidencia de esto, pues ahí mencionan este estudio de los factores predictivos para la falla de drenaje de abscesos percutáneos después de una cirugía abdominal, y ellos hacen más referencia pues como a la tasa de éxito que obtienen de estos drenajes guiados por técnicas percutáneas, pero incluyen tanto tomográficas como ultrasonográficas. Acá lo ideal siempre es, como lo he venido explicando a lo largo de la charla, es el abordaje en plano de la visualización del absceso, delimitándolo, o de la lesión a drenar, delimitándolo de una forma adecuada de anterior a posterior o longitudinal y transversal para poder tener esas características y hacer el abordaje más óptimo buscando la ruta más segura de esto. En cuanto a las conclusiones, pues esto es una práctica que es segura, va a disminuir los tiempos de estancia hospitalaria, es más seguro para el paciente, va a generar un grado de satisfacción para el paciente y suele ser más rentable para los escenarios clínicos de urgencias y de UCI, la colocación o los drenajes de estos abscesos guiados por ultrasonido. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Preguntas, Brian. ¿O qué inquietudes les quedó, te quedó, Carlos, para yo hacerle unos comentarios? Yo tengo preguntas. Por ejemplo, los abscesos de mama mencionaban que puerperales y no puerperales, pues que los no puerperales son como más, pueden ser otra causa, no necesariamente absceso. Los puerperales, ellos hablan ahí de drenajes también guiados por ultrasonido. A veces uno ve que los guían mucho con terapia antibiótica, pero de pronto es por no tener pues uno, la herramienta, y dos, pues la experticia. Entonces, no sé si dependiendo de la visualización del tamaño, todos esos deberían ser drenados o no. Eso sería como una pregunta que me surge al revisar este tema. Nosotros drenamos muchos abscesos mamarios y pues es muy frecuente tanto en mujeres estando en la condición de puérperas como sin condición obstétrica relacionada. Obviamente cuando están en condición no obstétrica, salta la duda de las lesiones tumorales. Porque hay algunos que se abscedan. Entonces, dame un segundito. Bueno, entonces, sin embargo, cuando nos llegan a nosotros ya para drenaje, usualmente han sido las pacientes que estaban con un cuadro de una colección de pequeño tamaño,
pequeños tamaños usualmente son de 1 o 2 mililitros, o sea, eso no es mucho realmente, donde cuando usted intenta funcionar incluso no logra retornar nada. Cojan una jeringa y miren cuánto es un mililitro. Y cuando uno intenta sacar un contenido de eso, de una colección, realmente no es nada. Puede uno encarnizarse más tratando de chuzar que lo que realmente va a obtener. Realmente nos llegan es ya cuando no han respondido. Hay algunas recomendaciones en términos generales en las colecciones de cuándo son susceptibles a ser drenadas percutánea, a cuándo se benefician más los pacientes según los tamaños. Pudiera, en términos generales, no quiere decir que menos no se pueda. Menos va a depender de qué tan fácil esté el acceso. Pero cuando están alrededor de 5 mililitros para arriba, es más justificable el procedimiento. Cuando están por debajo de eso se vuelve menos justificable, pero vuelvo, insisto, pues si está en un dedo, pues hombre, seguramente 3 o 4 mililitros va a ser muy fácil. Incluso en las guías de cirugía de colecciones intraabdominales de la West mencionan eso, 6 mililitros ponen ellos para arriba, medidos por tomografía incluso para tratar de hacer algún tipo de drenaje de una colección organizada, por vía ecográfica o por cualquier vía. Pero eso va a depender de otras variables, quién lo está haciendo, qué experticia tiene, la accesibilidad, si está al lado de estructuras de riesgo o no, la condición del paciente. No es lo mismo funcionar con 2.000 plaquetas que tener que hacerle un poco de cosas para poderlo funcionar, etcétera, etcétera. Está choqueado, está jodido, está séptico, está con disfunción multiorgánica, esa es la única fuente. Entonces, hay varias variables alrededor de eso adicionalmente. Pero volviendo al tema de la mama, y hay una colección y es susceptible de drenaje, pues de drenaje, se drena. O sea, pus vista, pus para afuera. Fundamentalmente es como parte del manejo. Eso con la pregunta que estoy haciendo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ahorita les muestro acá, con respecto a los hematomas, ¿uno para qué quiere drenar un hematoma? ¿Para qué? Para evitar que se abscede y que no duela. Más vale, porque usted no sabe si se va a obsedar. Así. Finalmente se absorben la gran mayoría de ellos. Algunos quedarán allí con alguna pequeña colección o induración. Entonces, ahí les estoy mostrando, les estoy compartiendo pantalla. Este es un caso de esta semana, justamente, de un paciente que tuvo un trauma, se cayó jugando tenis. El deporte no es salud. Se enredó con ella y se fue de frente. Imagínense jugando uno tenis y se enredó con la malla. Entonces se fue de cara y se dio contra el piso. Y en el pómulo le apareció obviamente un hematoma en la región entre en el arco cigomático específicamente. Entonces consultó y le dieron el chichón o la induración, le pidieron una ecografía, eso fue a los 2 días, y le ven esta imagen. Esta es la otra imagen con el Doppler, como dijo Carlos. ¿Qué les parece? Pues tiene un contenido ahí como ya de fibrina a nivel. Y en el contexto de trauma, pues pensaría si uno un hematoma. ¿Esto es lo que estás diciendo que es como fibrina? Sí. O está tabicado, no sé por qué pareciera que se extendiera hasta como hasta los bordes, eso, pareciera.
Y esta es esa misma imagen. Entonces, aquí está lo que está mencionando Carlos. Pero el resto de la imagen se ve anecoica, Ujú, sí, o sea, está líquido. sí. Ya lo chuzamos. Saquémosle eso. Eso está líquido. Si lo mandaron para intervencionismo, sí. Entonces nosotros la vimos y cuando la vimos a los 2 días después, porque lo mandaron a ambulatorio, porque fue por urgencia la ecografía anterior. Entonces le dijeron, no, sí, hay que drenárselo, pero vaya para la casa que el servicio está muy lleno. Lo ven tal día. Y nosotros lo vimos y le hicimos este extendido. Este de hecho era el arco cigomático. Y aquí está al lado. Entonces le hice y esta es la imagen extendida. Estaba más anecoico. Bueno, suena raro más anecoico, ¿no? Estaba más negra. Como más pequeña, ¿no? No, el tamaño era muy parecido. El chibolo estaba igual, decía el paciente. La chuzamos porque la vimos anecoica. No salió nada. Y la chucé con ecografía viendo que la aguja, como dijo Carlos, estuviera adentro. Le metió un Yelco 14. Y no salió nada. Salió una medio gota de una brea, o sea, un hematoma. Y llegué hasta acá, hasta el centro de la lesión, porque obviamente el Yelco 14 mide 3.8 centímetros el que tenemos, no tenemos el de 7 centímetros que es el largo. ¿A qué voy con el tema de la ecogenicidad? Porque uno se puede confundir fácilmente con esto de, pues, anecoico es líquido, ¿cierto? Y líquido es, pues, eso va a salir fácil. Y pues resulta que no. En los hematomas no se comporta así. El hematoma, curiosamente, solo en la fase inicial se ve ecogénico. A usted se pega un totazo, le sale un chichón y se ve ecogénico, una bola blanca. De hecho, se ve heterogénea. Y uno lo ve, los que hemos tenido complicaciones por sangrado, que uno está chuzando a alguien y pum, y hace un hematoma, uno ahí mismo ve cómo se va llenando, y eso le da como susto, obviamente, porque está viendo que está y eso se ve blanco y se pone heterogéneo. Pero a los 2 días siguientes, eso está blanco, está así, anecoico, está negro, pero eso es un hematoma. Eso hasta después de 7, 8, 10 días no se pone realmente líquido. Entonces, ¿para qué le sirve a uno esto? Al segundo punto que dijo Brian, para quitarle el dolor al aliviar la presión en la zona. Pero a punta de percutáneo, solo con agujas, probablemente no sea suficiente. Entonces, si usted lo está utilizando, drenando, tratando de drenar para quitarle el dolor al paciente, probablemente sea una incisión lo que uno tenga que hacer para poder drenar el hematoma. Vuelvo a insistir, no es porque se vaya a infectar, pues, pero ¿cuántos no se infectan? ¿Cierto? Es por el riesgo, es por la necesidad de manejar el dolor del paciente, fundamentalmente, porque esa presión sí genera mucha incomodidad, ¿listo? Y esa presión altera la perfusión en esa zona. De hecho, miren cómo estaba aquí el tejido. Miren este tejido en la zona normal y miren el tejido en la zona del trauma. Entonces, esa diferencia, si uno alivia la presión, probablemente incluso la probabilidad de infección sea menor porque el tejido va a tener mejor perfusión. Entonces, eso Ahí es no como... aplicarían los drenajes que decían ahí en la literatura con solución salina, de pronto, ¿no? No, es que no sale. Es que eso es una brea. Ya. Es que eso es una brea. Entonces, usted le intenta meter, antes le está incrementando la presión en algo que usted no ha podido drenar. Hay Ok. algunas técnicas de lo que debiste leer es, o lo que debiste encontrar dentro de lo que leíste más vale, es que cuando uno drena una cavidad, ¿qué hacen los cirujanos cuando entran y ven una cavidad con una peritonitis? ¿Qué es lo que ellos hacen? No Drenan lavo. la peritonitis y la ya, ¿cierto? Y ponen lavada de cavidad abdominal con 3 litros de solución salina, con 5 litros de solución salina. O sea, lavan la cavidad.
Que el paciente se ponga malo al rato, etcétera, eso es otra cosa, pero están lavando la cavidad. Hay unas técnicas de, por ejemplo, usted tiene un absceso en la piel o en un glúteo y la va a drenar y usted lo puncionó. Una de las técnicas es que usted aspira y la misma cantidad de lo que usted aspira, usted instila solución hasta que salgan como los detritos. Entonces, digamos, drené 50 cc, entonces usted le mete 50 o menos. No debería ser más, porque la idea es que tampoco rompas la cápsula, sino que laves la cloaca que queda, ¿ya? ¿Y hasta cuándo lo hace uno? Hasta que salga ya, así como hacen los cirujanos, igualito. Ellos hasta cuándo lavan, hasta que salga el líquido ya Limpio. limpio, ¿sí? Hasta que salga transparente. Eso es lavar la cloaca. Y hay como las dos escuelas, los que lo hacen dentro del intervencionismo y los que no lo hacen. Dicen, no, pues yo solamente le dreno la pus y ya. Otros la lavan, lavan la cavidad. Yo tengo los dos tipos de profesores, los que lo hacen y los que no la hacen. ¿Sí? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué preferiría? Lavar, pero va a depender de cómo esté el paciente. ¿Sí? Porque eso sí puede generar deterioro del paciente según el tipo de lesión que tenga. Entonces, eso como para tenerlo también presente dentro de ese escenario y que no tenga fístulas, obviamente, porque usted le está metiendo el líquido y es una fístula, pues es peor. Entonces, eso como para que también lo tengan dentro del radar para cuando le drenen colecciones superficiales. O sea, no es necesario que ustedes se metan a drenar colecciones profundas porque no es el objetivo. Eso déjenselo a las personas que más hagan o hagamos ese tipo de intervenciones. Pero sí cosas como por ejemplo esto que les estoy mostrando, ¿ya? Que son digamos, más del día a día, venga, hay que drenarlo ya, necesitamos resolverle y no hay la posibilidad, eso es diferente. Pero eso de entrar a meterle un catéter, una aguja a un paciente, una colección intraabdominal o retroperitoneal, eso déjeselo a la especialidad que se encarga de hacer eso todos los días, ¿sí? No se enreden con eso, no se enreden con eso. Lo otro es tratar siempre de hacer uso de los dispositivos que tengan un calibre suficiente para permitir los drenajes. Eso iba a decir. Que yo creo que eso es lo que hace falta, pues, y para este tema, uno empaparse más de los dispositivos, porque eso es lo que lo hace fallar a uno mucho. Pues es por lo menos lo que he visto. Ustedes, Sí, pues, los intervenientes tienen, como usted lo acaba de decir, herramientas o dispositivos adecuados, y uno en los servicios no. Entonces lo que hace uno es hacer daños. claro, porque se pone uno a macerar o dañar el tejido y es peor. Entonces, nada, simplemente las cosas de combate para este tipo de cosas sencillas, entre comillas, digo sencillas no por menorizarlas, sino porque entre todo puede ser una intervención rápida ahí a la cabecera del paciente, le resuelve rápido el problema al paciente, y pues si está séptico y tienes una pierna con tremenda colección, pues uno lo primero que necesita es aliviarle la presión al compartimiento y sacarle la pus, y eso con seguridad le va a empezar a ayudar al paciente. Entonces, eso no quiere decir que no necesite o cirugía o que alguien más le resuelva el resto del problema. No quiere decir que uno le hace el trabajo inicial. Entonces, las cosas de combate básicamente son, ya lo habíamos visto cuando hablamos de toracentesis y paracentesis, que son el catéter de centesis, que es el One Step, si lo recuerdan bien. Es un catéter muy versátil, tiene un muy buen perfil. La punta es punta diamante, punta cortante, que accede muy bien a los tejidos rápidamente. Hay 5 French, hay 8 French, y eso ya te va dando opciones. El que siempre van a encontrar en los servicios son los catéteres o los Yelco o los Insight que llaman, pero pues son los catéteres vasculares, ese es el nombre genérico, con los que canalizamos a los pacientes
Ojalá uno pudiera tener los largos, que son los de 7 centímetros, que no son fáciles de conseguir. Usualmente uno tiene los 3.8 centímetros, pero pues también le sirven para cosas superficiales. Y en última instancia, los catéteres de drenaje, que son los MPA, los multipropósito, pues, o los que mostró Carlos ahí ¿cómo se llama? De cola de marrano, que lo mostró en uno de los últimos procedimientos que mencionó. Entonces, esos son como los de combate para eso. Ya el resto de cosas ya se van sofisticando más en el uso, que no son necesarios porque ya esos uno los usa cuando está planeando un procedimiento. Y cuando ya lo está planeando, entonces ya uno dice, ok, si te dio tiempo para planear, pues seguramente no era el paciente para usted resolver una emergencia. Fundamentalmente, esa es como mi recomendación. Puede que haya otras perspectivas, pero esa es mi recomendación. Con esos tres, uno resuelve las situaciones agudas perfectamente. Tengo otra pregunta. En los casos, por ejemplo, de extravasaciones de medios de contraste, de quimioterapéuticos, ¿está de pronto indicado hacer algún drenaje de estos? Hay unos kits que se hacen o se arman para eso, y de hecho cada servicio de radiología tiene que tener incluso un kit y el ácido hialurónico, que es el que se le aplica a los pacientes. Y si usted llama, por ejemplo, Carlos, en Imbanaco, ¿cómo se maneja ese caso? Entonces ellos tienen el kit allí en el servicio y le dicen, sí, hay que aplicarle esto. Y son unas jeringas que ya están preparadas y se las suministran para aplicar, más que uno entrar a empezar a drenar y chuzar el tejido. Eso no es lo que uno debería hacer, porque eso se va sobre los tejidos. Eso no es que se quede encapsulado y que uno lo pueda sacar fácilmente. Entonces, eso es como lo que se hace. Cada servicio de radiología tiene el protocolo. Infortunadamente, no es una información que todo el mundo conozca, y solo cuando se presenta el evento es que la gente empieza como a correr con eso. Pero bueno, ya que pones el tema, pues pregúntense en sus servicios de imágenes diagnósticas, venga, si se nos extravasa un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Con seguridad ellos tienen les tienen una respuesta, porque es un protocolo de seguridad que se debe tener para resolver las situaciones de emergencia. No, pero son igual que jeringas de qué, yo nunca he escuchado eso. Sí, de ácido hialurónico, sí, eso sí lo he escuchado. Pero el de las quimioterapias, ese me queda la duda, porque alguna vez tuve un paciente que llegó por eso. Yo le puse el eco, pero pues no le vi nada de colecciones, le vi como edema de la piel, pero ya llevaba más de 4 o 5 días del cuadro clínico. Entonces pues ya era como medios físicos, pero ella sí me había dicho que le habían aplicado como unas inyecciones y que le trataron como de sacar o aplicarle algo ahí, porque era una quimioterapia como tal. Entonces, pero no me quedó claro ese. Es igual, lo mismo, no tengo el conocimiento de qué, con base en cuál quimioterapéutico, cuál es el tratamiento para cada una de ellas, pero vuelvo a la misma respuesta de lo que te acabo de decir, y es el servicio de oncología, por ejemplo, o el servicio de aplicación de infusiones de quimioterapéuticos, con seguridad tienen claridad sobre ello. Entonces, aquí nos van a dar la respuesta. Conozco el de imágenes, por lo que, pues por obvias razones, pero es ese, en el de uso de iodados, es las inyecciones de ácido hialurónico, y está el protocolo de cuánto se aplica, cómo se aplica, los tiempos que son de aplicación. De hecho, nos pasó hace como un año una extravasación accidental de un paciente en un angiotac en Clínica Imbanaco, y activamos el protocolo y se le aplicó al paciente el medicamento, y estaba el kit allí en el servicio de imágenes diagnósticas. Y por eso les digo pues que cada servicio lo tiene a disposición. Listo. Pero no es entrar a chuzar el tejido, por ejemplo, en esos casos, para tratar de aspirar nada. No, no ese es el tema, porque eso se va entre los tejidos. Ya. De hecho, usted le toma una y eso se ve ahí el manchón. Claro.
Pero de pronto limitar ese manchón con el ultrasonido y aplicar el tratamiento que sí, de pronto no sé, pues podría ser útil, no sé. Bueno, no lo sé, o sea, no lo sé, porque el tejido sí se matiza y incluso dentro del protocolo está, márquelo con un Sharpie en el momento que sucede el evento, pero pues no sé si con ecografía uno alcance a verlo, yo no, pues no creería, pero no me ha tocado un evento así. Ok. Pero uno habla del tema y pasa, entonces prepárense porque en los próximos días les va a pasar. Fijo. Con seguridad. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Perfecto, listo. Entonces, démosle finalizar, Carlos, a esta grabación, por favor.